Entonces son convertidores controlados por fase justamente porque en algún punto para el ángulo seno o para el seno decidimos el ángulo de disparo. Y ya eso también dijimos que está muy relacionado con el momento de disparo o el tiempo de disparo. Entonces, estos tenemos de dos tipos, los monofásicos y los trifásicos. A su vez, cada uno de ellos podemos tener del tipo semiconvertidor, convertidor completo o convertidor dual. Para el trifásico lo mismo. Y luego de eso empezamos a hacer el análisis para un convertidor monofásico. O bueno, estábamos viendo el principio de operación del convertidor controlado por fase, para que entendamos cómo funciona. Entonces aquí en el diagrama vimos todo eso y hemos llegado a comprender el funcionamiento. También vimos el circuito, el cuadrante de trabajo. Si ustedes se fijan muy bien, el cuadrante de trabajo está especificado justamente para que la tensión de salida tenga un lado positivo y la corriente estaría entrando en función a que es un elemento pasivo por un solo sentido. Entonces, dibujando el cuadrante que es tensión versus corriente para la carga, vemos que ese tipo de convertidor es de un cuadrante. Luego empezamos a hacer el análisis para determinar la tensión DC y vimos que al analizar la tensión DC, nosotros podríamos hacer variar los valores desde alfa igual a 0, en el cual estaría pasando toda la media onda, el 100% de la media onda. Hicimos el análisis para alfa igual a pi medios y ahí vimos que solo pasa el 50% de la onda, eso era de esperarse. Y por último hicimos un análisis para alfa igual a pi, el cual nos demuestra que no está pasando nada de la onda. Entonces aquí se puede dimensionar, se puede ver que para alfa igual a 0 tenemos el máximo y que para alfa igual a pi tenemos el mínimo. Una vez hecho esto y ya analizado los resultados, podemos empezar a analizar más cosas. Entonces, hoy vamos a continuar con el análisis Entonces, fíjense, aquí en la ecuación que nosotros tenemos, el voltaje máximo, el voltaje máximo el voltaje de salida máximo, ¿qué viene a ser? Según lo que hemos determinado, aquí tenemos nuestro voltaje máximo. Nuestro voltaje máximo viene a ser la tensión pico de la onda seno dividido entre pi. Entonces, ese viene a ser nuestro voltaje máximo. Pero conste, recuerden que esto solo es para el rectificador controlado de media onda. Solo para ese. No es para todos los rectificadores controlados. Solo es específicamente para este por el análisis que hemos realizado. Ahora, ya hemos calculado la tensión DC,
Naturalmente, por la forma de onda, nosotros ya sabemos que si lo descomponemos en una serie de Fourier, entonces esta forma de onda tiene la componente DC, que es la que acabamos de encontrar, y también tiene componentes AC, que vienen a ser los armónicos. Entonces, si tiene componentes en corriente alterna, esta forma de onda, eso quiere decir que tiene una tensión eficaz. Entonces, determinemos el valor eficaz. Entonces, este valor eficaz es más conocido como la raíz cuadrada media o también RMS. Entonces, para calcular este valor eficaz, nosotros tenemos una ecuación que nos dice que el valor RMS de una forma de onda o de una función siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo dentro del cual se esté evaluando la función de la integral de 0 a t de la función en el tiempo elevado al cuadrado y integral en el tiempo. Entonces, esa es nuestra ecuación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar ahora. Ahora, volvemos a trabajar con las mismas formas de onda que habíamos trabajado anteriormente, que viene a ser aquí la forma de onda de la tensión de salida. Entonces, revisando nuestra forma de onda de la tensión de salida, entonces nosotros ya sabemos que viene por ahí y de nuevo. Entonces ya conocemos nuestros valores. Entonces 0, alfa, pi y 2pi. Y aquí tendríamos B máximo. Y el tipo de señal que estamos analizando es tensión. Y aquí, naturalmente, esto siempre le van a poner T, pero ustedes ya saben que es omega T, porque estamos trabajando con ángulo. Entonces reemplazamos todos los datos para encontrar la tensión RMS y tendríamos tensión RMS es igual a integral de 1 sobre 2pi. De nuevo, para nuestro análisis hacemos para todo el periodo. Recuerden que todo el periodo va de aquí a aquí. Ese es todo el periodo. Entonces, yo voy a integrar primero de 0 a alfa. De 0 a alfa tengo 0 elevado al cuadrado por diferencial de t, más integral de alfa a pi. Ya, ahí de alfa a pi sí tengo una parte de la función seno. Entonces, ¿qué tendría? Tensión máxima por el seno de omega t, todo elevado al cuadrado, diferencial de omega t. Y por último tendría más integral de pi a 2pi. ¿De quién? De 0 elevado al cuadrado por diferencial de omega t. Entonces aquí para que exista concordancia con todas nuestras demás integrales. Entonces, y viendo nuestra variable independiente, tiene que ser la misma. Entonces ahí tenemos, o ahí se tienen las tres integrales que se han obtenido de todo el periodo de la forma de onda. Entonces elimino
Entonces ahí estoy eliminando naturalmente las que tienen integrando igual a 0. Luego, entonces, resuelvo la integral. Entonces, resolviendo la integral, lo que yo obtengo es tensión máxima entre 2 por la raíz cuadrada de 1 sobre pi. Aquí tendríamos pi menos alfa más seno de 2 veces alfa sobre 2 y raíz cuadrada. Entonces, ese es el resultado que yo estoy obteniendo al evaluar esta integral, porque esta es la que es diferente de 0. Entonces, esa es la que estoy evaluando. Entonces, como pueden ver, tanto la corriente directa y como el valor eficaz nos van a dar valores diferentes de 0, pero al darnos valores diferentes de 0, nosotros estamos viendo que esos valores van a depender del momento del disparo o del ángulo de disparo. Entonces, dependiendo del valor del ángulo de disparo, vamos a tener un valor u otro. Ahora, si hacemos el análisis igual en esta parte, como hicimos el análisis hace rato, vamos a hacer el análisis para los puntos iniciales y finales, para ver qué resultados obtenemos. Entonces, fíjense, para alfa igual a 0 grados, para alfa igual a 0 grados, tendríamos BRMS igual menos, para trabajar mejor, lo vamos a convertir a radianes, para que no tengamos problema con los otros datos que vamos a poner. Entonces, aquí tendríamos radianes. Aquí tendríamos 0 más seno de 2 por 0 entre 2. Ya. Entonces, aquí me faltó esto, que sería pi menos 0 más seno de 0 entre 2. Ahora sí. Entonces, seno de 0, 0. Aquí tengo 0. Aquí tengo pi entre pi a 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces, BRMS viene a ser igual a la tensión máxima entre 2. Ahora analicemos para alfa igual a 2. Perdón, para alfa igual a pi. Y radianes que vendrían a ser 180. Entonces, ¿qué tenemos? BRMS es igual a tensión máxima entre 2, raíz cuadrada, 1 sobre pi, por pi menos alfa. ¿Alfa cuánto vale? Pi. Más seno de 2pi entre 2. Seno de 2pi es 0, 0 entre 2 a 0. Pi menos pi, 0. 0 entre pi a 0, raíz cuadrada de 0, 0. Entonces al final
0. Entonces, como pueden ver, para corriente directa con alfa igual a 0, teníamos la tensión DC máxima para la tensión promedio, cuando evaluamos la tensión promedio de la forma de onda, perdón. Ahora, cuando evaluamos la tensión eficaz de la forma de onda, igual para alfa igual a 0, también obtenemos la tensión eficaz máxima, que sería la tensión pico de la forma de onda entre 2. En cambio, para alfa igual a pi, tanto para el valor promedio como para el valor eficaz, obtenemos 0. Entonces, ahí tenemos una coincidencia que nos va a ayudar muchísimo. Muy bien. Entonces, con eso ya tendríamos el análisis completo para un rectificador controlado de este tipo. Ya tenemos el valor promedio, ya tenemos la tensión eficaz. Podemos calcular otros parámetros de rendimiento y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, los marcaremos. Ese es uno. Y este es el otro. Muy bien, ya tenemos los voltajes de salida. Entonces, fácilmente tienen que poder determinar el factor de forma. Luego del factor de forma, otros de los factores que, que se les va a pedir calcular es el factor de rizo. Este factor de rizo sería R sobre R por F, o RF mejor dicho. Entonces, el factor de rizo tiene la siguiente ecuación. Depende del factor de forma. Entonces, pueden tener el factor de forma o directamente pueden utilizar el cociente. No hay problema. Sería factor de forma al cuadrado menos 1. Luego de eso, en este caso, por ejemplo, solo se aplica para este caso. Para otros casos no se aplica, no es necesario. En este caso estaríamos hablando de lo que es el factor de utilización del transformador. Miren, si hay un transformador en el circuito, entonces sí se puede determinar el factor de utilización del transformador. Si no hay un transformador, entonces no hay por qué calcular eso. Directamente se puede estar alimentando desde un generador de señales. Entonces ahí no sería necesario el factor de utilización del transformador. Entonces decimos factor de utilización
del transformador. Eso es TUF. Ahora, ya el factor de utilización del transformador, ya, ¿de qué depende eso? A ver, analicemos un poco. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro transformador. Aquí tenemos el lado primario. Y aquí vamos a tener nuestro lado secundario. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación del factor de utilización del transformador? Nos dice, este factor es igual a la potencia en corriente directa entre la tensión en el secundario por la corriente en el secundario. Entonces, fíjense, si este es mi secundario, este secundario siempre va a estar conectado a algún circuito, caso contrario no habría este factor. Entonces va a estar conectado a algún circuito, ese circuito en este caso es del tipo rectificador, entonces rectificador. Entonces, al tener este circuito rectificador, yo estoy conectando y aquí yo voy a tener mi carga. Los valores que yo voy a obtener aquí, fíjense, cuando yo estaba haciendo el análisis, por aquí va a circular una corriente por la carga. En sí, circula la corriente en corriente directa para la tensión en corriente directa y eso nos ayuda a calcular la potencia en corriente directa. Entonces, de eso no hay ningún problema. Entonces, aquí tendremos tensión en corriente directa por la corriente en corriente directa. Luego, en la parte de abajo, ya tenemos lo que es la tensión en el secundario y la corriente en el secundario. Entonces, fíjense, aquí yo digo más, menos, tensión en el secundario. Ya muy bien. Y luego de eso puedo anotar y decir corriente en el secundario. Pero esta corriente en el secundario, como es la corriente alterna, nosotros estaríamos tomando en cuenta directamente para hacer los cálculos aquí abajo, la corriente eficaz en el secundario. Entonces sería una corriente IRMS. La única corriente IRMS que está circulando por el circuito es la que está consumiendo la carga. Entonces, si se dan cuenta, la corriente IRMS que se ha calculado con la tensión IRMS es la misma que va a circular por el secundario. Exactamente la misma. Entonces, ¿qué tendríamos? La tensión en el secundario va a ser de aquí a aquí. Eso se mantiene. En cambio, que la corriente por el secundario no es más que la IRMS que está circulando por la carga. Entonces, de esa forma, ustedes calculan el factor de utilización del transformador. Ahora, si no hay transformador, no tienen por qué calcular el factor de utilización. Directamente se puede estar alimentando con un generador. Otro de los factores que se tiene es el voltaje inverso pico. El voltaje inverso pico del tiristor. Aquí podemos decir de un solo tiristor, pero podemos hacer el análisis para cada uno de los tiristores. Entonces, mejor para cada uno de los tiristores. Este voltaje inverso pico del tiristor
se conoce como P y B. Entonces, hagamos el análisis para ver cómo se obtiene este voltaje inverso pico. Vean aquí cómo es el tiristor. Tenemos un solo tiristor. Entonces, nosotros tenemos el transformador. Ahí tenemos nuestro tiristor. Aquí tenemos nuestra carga resistiva. Sí, tenemos nuestra carga resistiva. Y aquí estaría la otra parte de nuestro transformador. Ya, muy bien. Entonces, analizamos. El secundario nos está mandando una parte positiva y una parte negativa. Entonces, eso es lo que nos está enviando el secundario. Nosotros sabemos que aquí en la parte positiva, la polarización es directa. Claro que necesitamos una excitación en la compuerta, pero si no existiese esta tensión, no se llevaría a cabo la polarización directa. Entonces, como aquí estamos hablando del inverso, eso tenemos que hacer el análisis aquí. Ahí tenemos que hacer el análisis. Para ver cuál de estas dos formas de onda está polarizando en directo o en inverso, tienen que ver la posición del tiristor. No es que siempre la roja esté polarizando en directo. Si aquí el tiristor estuviese mirando al otro lado, entonces la parte azul estaría polarizando al tiristor en directo y la parte roja estaría polarizando al tiristor en inverso. Siempre tienen que hacer un previo análisis antes de definir qué es lo que está haciendo cada lado de la onda. Entonces, como estamos analizando la parte negativa de la forma de onda, entonces tenemos menos, más. Eso es lo que tenemos. Como estos dos están en paralelo, menos, más, menos, más. Pero, como este está polarizado en inverso, se abre, se comporta como un circuito abierto. Entonces, al comportarse como un circuito abierto, la tensión aquí en la resistencia es de cero. Directamente toda la tensión va a recaer entre estos dos bornes. Entonces, fíjense, estos dos bornes van a estar en paralelo con esos dos puntos, con los bordes del transformador. Entonces, la tensión máxima que va a tener que soportar es esta. Entonces, en ese sentido, nuestro resultado sería tensión inversa pico es igual a B máximo. Este resultado no es el mismo para todos los rectificadores. No para todos va a ser B máximo. Se tiene que analizar rectificador por rectificador para encontrar la solución. Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, para los datos que tenemos, empezamos a trabajar. ¿Qué tendríamos aquí? Miren
Si nos están pidiendo calcular los parámetros de rendimiento, ya directamente podríamos hacer los cálculos desde la eficiencia. Pero aparte de eso, sí o sí nos están pidiendo calcular la corriente eficaz y la corriente en corriente directa. Entonces nosotros ya tenemos nuestras ecuaciones. Miren, en este caso no nos mencionan, pero ya aquí implícito ya se sobreentiende, como no dicen lo contrario o no nos muestran otro tipo de forma de onda. Y ya se sobreentiende aquí que la onda es de tipo senoide. Hacer la onda de tipo senoide, entonces las ecuaciones que hemos encontrado aquí para tensión en corriente directa y tensión eficaz ya se pueden utilizar. Se pueden. Si no fuese una onda de tipo senoide, estas ecuaciones hay que encontrarlas. Se las tendría que encontrar. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar que ya lo tenemos. Entonces, primero determinamos la tensión en corriente directa. Entonces, primero determinamos eso. Si ustedes observan bien los datos, nosotros tenemos absolutamente todo para poder calcular. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, tensión en corriente directa va a ser igual a 120 entre 2pi por 1 más el coseno de pi cuartos. Entonces, la tensión en corriente directa es igual a 32,6 voltios. Luego, tenemos que calcular con esta misma tensión en corriente directa, nosotros podemos calcular la corriente en corriente directa en la carga. Entonces, vean, aquí nuestro sistema, nosotros tenemos nuestra fuente, el conversor o el convertidor y la carga. Entonces ya tenemos la tensión DC, podemos calcular la corriente DC. Entonces, la corriente DC es igual a la tensión DC entre la resistencia. Entonces, 32,6 voltios entre la resistencia que son 10 ohmios. Entonces, la corriente DC es igual a 3,26 amperes. Una vez que ustedes encuentren un resultado, enmárquenlo. Si ustedes no enmarcan sus resultados, les estoy avisando, si ustedes no enmarcan sus resultados, quiere decir que no están seguros de lo que están haciendo. En muchas ocasiones se presentan varios resultados esperando que uno de ellos sea el correcto. Entonces, eso puede generar discusión. Entonces, ustedes encierren sus resultados. Luego, realizamos el cálculo de la tensión eficaz. Entonces decimos, tensión RMS es igual. ¿Dónde está nuestra ecuación? Aquí. Entonces, lo que está abajo, mejor lo borramos. Y nos vamos arriba. Y copiamos.
Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos nuestra tensión eficaz. De nuevo, tensión máxima, tensión RMS es igual a la tensión máxima, que es 120 entre 2, 1 sobre pi, menos el momento del disparo, el ángulo de disparo es pi cuartos. Pi cuartos más seno de pi cuartos entre 2 y raíz cuadrada a todo. Entonces, como resultado tenemos 55,7. Lo mismo, la corriente. Entonces, la corriente IRMS es igual a la tensión RMS entre la resistencia. Entonces, ¿qué tendríamos? 55,7 voltios entre 10 ohmios. Entonces, nuestra corriente RMS es igual a 5,57 amperes. Listo, ya tengo dos de los valores que me pidieron calcular. Luego se me ha pedido evaluar todos los parámetros de rendimiento. Entonces, el primer parámetro de rendimiento es la eficiencia. Entonces, la eficiencia del rectificador potencia en corriente directa sobre potencia en corriente alterna. Como dijimos, tensión en corriente directa por la corriente en corriente directa sobre tensión RMS por corriente RMS. Entonces, la eficiencia, entonces, tensión en corriente directa, 36,2. 36,2 por 3,62. Tensión eficaz, 55,7 por 5,57. Entonces, ¿cuánto sale la eficiencia? La eficiencia que obtenemos es de 0,422, que es equivale a 42,2%. A eso equivale. Muy bien, ya tenemos la eficiencia. El siguiente parámetro, factor de forma. Tensión eficaz sobre tensión en corriente directa. Entonces,
factor de forma tensión eficaz sobre tensión en corriente directa. Tensión eficaz 55,7. Tensión en corriente directa 36,2. Entonces el factor de forma vendría a ser 1,54. Entonces ahí tengo mi factor de forma. Luego del factor de forma, lo que sigue sería el factor de rizo, que es el factor de forma al cuadrado menos 1. Reemplazando tendríamos 1,54 al cuadrado menos 1. Entonces tendríamos 1,17. Luego del factor de rizo, tendríamos el factor de utilización del transformador. Vamos a asumir que esto lo hemos obtenido de un transformador, aunque nos dijo que era de una fuente de 120. Pero igual vamos a asumir que ha sido que viene de un transformador. Entonces, el factor de utilización del transformador sería, copiamos. Entonces tendríamos esto. Y aquí nosotros ya tenemos nuestros valores para la tensión en corriente directa y la corriente en corriente directa, que sería 36,2 por 3,62. Aquí abajo, la tensión en el secundario viene a ser esta tensión pico que nos están dando, que sería 120. Y esta corriente eficaz, que vimos que es igual a la corriente eficaz del secundario, es la que nosotros hemos calculado aquí como 5,57. Entonces, calculando, tenemos 0,196. Entonces, si queremos expresar esto en porcentaje, sería 19,6%. Y por último, tendríamos el voltaje inverso pico. Entonces, fíjense aquí, para el voltaje inverso pico, sí o sí estaríamos respetando esta misma ecuación porque estamos hablando de este mismo problema. Entonces, al hablar de este problema, sabemos que el voltaje inverso pico va a ser igual a la tensión máxima, pero en el lado del secundario o del lado que se está recibiendo la alimentación. Entonces, aquí directamente ya sabemos que el voltaje inverso pico es igual a la tensión máxima, por lo tanto, serían 120 voltios. Muy bien, entonces,
Esas serían mis respuestas.